Una de las cosas más importantes que tenemos que aprender nosotros en el programa, en cualquier programa de diseño, es aprender a guardar los documentos. Illustrator, por ejemplo, ahora ya viene con una novedad, ¿sí? Que es esta de acá, que es el empaquetado de archivos. Para de pronto aquellas personas que han tenido la posibilidad de manejar InDesign en algún momento, se han dado cuenta que el empaquetamiento de archivos es muy importante porque es el que me guarda a mí las fuentes, las imágenes y obviamente pues los diferentes tipos de documentos que voy a necesitar para poder manipular un archivo. Entonces, en Illustrator también se empezó a implementar lo mismo a partir de la versión Creative Cloud. ¿Sí? De esta manera, lo que nos permite a nosotros es que los documentos queden mucho más livianos y que pues aparte de eso obviamente tengo que cargar con los vínculos que van a ser las fuentes, que van a ser las imágenes, pero en caso tal va a quedar un archivo totalmente manipulable porque no va a ser necesario convertir a curvas. Bien, entonces pues simplemente vamos a mirar como las dos formas de guardado, ¿sí? Tanto el guardar como el archivo empaquetar. Entonces, por ejemplo, si yo le digo archivo guardar como, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a traer varios elementos. Digamos que yo quiero aquí colocar una imagen, quiero colocar una tipografía, entonces vamos a suponer que va a ser un afiche. Entonces simplemente cojo la herramienta texto, ¿sí? Y supongamos que la tipografía yo la descargué de internet, ¿sí? Entonces, digamos que la descargué de afont.com y digamos que, bueno, ¿sí? Supongamos que esta es la tipografía. Digamos que aparte de eso también traje una imagen, ¿sí? Entonces para traer la imagen le doy archivo colocar, ¿sí? Puedo entonces, por ejemplo, acá desde imágenes, vamos a traer un ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Digamos que yo ahí ya diseñé, ¿cierto? Todo el elemento, todo el objeto. Si yo le doy archivo guardar como, él aquí me va a preguntar entonces por el nombre del documento. Pues como nombre del documento lo va a colocar, digamos, afiche, lo va a guardar aquí en el escritorio y él aquí me va a dar entonces diferentes posibilidades para guardar el documento, en las cuales está el documento de Illustrator, el archivo PDF o el archivo EPS, que son como los tres que más podemos nosotros utilizar dentro del programa. También está el archivo del template, que son las plantillas. Sí, y están estos otros dos documentos, que son SVG y SVG comprimido, pero con estos dos elementos hay un inconveniente, que es que si vos lo vas a abrir en otro computador, es muy probable que te ponga problemas, te diga que no es un archivo válido, que no es una extensión válida. Todos estos elementos, ¿para qué se utilizan? Se utilizan cuando yo necesito, por ejemplo, abrir mi documento de Illustrator en un programa diferente a él, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el PDF me da la posibilidad de abrir el documento en Adobe Acrobat. El Illustrator EPS también me permite abrirlo, aparte de Illustrator, es un archivo que se puede abrir en otros programas similares a Illustrator que sirvan para vectorizar. En este caso, por ejemplo, los plotters de corte utilizan ciertos programas, entonces hay que adaptar como el documento a eso. Sin embargo, pues las extensiones que más utilizamos son estas tres: Illustrator, PDF, EPS. Digamos que yo lo voy a guardar como Adobe Illustrator, entonces lo selecciono, le doy clic en guardar y él me abre una ventana donde me va a aparecer la versión. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si, digamos, yo le voy a pasar mi documento a un cliente o lo voy a llevar a la preprensa, una litografía, y no tienen la última versión, que es la Creative Cloud, yo tengo que llevársela en una versión que ellos tengan, que en este caso puede ser Illustrator CS6, CS5, CS4, etcétera, etcétera. Como yo tengo la versión Illustrator CC, pues simplemente lo guardo, le doy clic en aceptar y listo, ¿cierto? Yo puedo cerrar este documento después de que haya guardado. Y obviamente cuando vengo a abrir el documento, ¿sí? Pues él aquí me va a abrir común y corriente porque la imagen y la tipografía yo las tengo instaladas dentro de mi computador.
¿cierto? ¿Qué pasa si, por ejemplo, al cliente o a la preprensa donde yo voy a llevar el documento de Illustrator no tienen esta tipografía y mucho menos van a tener la imagen? Pues, antes lo que nos tocaba hacer era convertir la tipografía a curvas, incrustar la imagen y eso generaba que los documentos quedaran muchísimo más pesados y obviamente pues si era un computador que no tenía buena memoria pues es muy probable que se demorara mucho en abrir el documento. Bien, entonces lo que hizo Adobe es que a partir de la versión Creative Cloud nos dio esta opción del empaquetado. ¿Qué es el empaquetado? Entonces simplemente le voy a dar clic en empaquetar y él me va a decir que me va a crear una carpeta que se llama afiche carpeta, ¿sí? Que la ubicación en este caso la voy a poner a que sea en el escritorio, ¿sí? Y me dice que me va a copiar los enlaces, me va a recopilar los enlaces en otra carpeta, me va a volver a vincular los archivos en el documento, me va a copiar las fuentes utilizadas, excepto las que tengan este tipo de extensión, y que aparte de eso me va a crear un informe. Bien, yo le doy clic en empaquetar. Entonces me dice, la copia del software de fuentes para proveedor, Esto es simplemente una advertencia para las de copyright. Le doy clic en aceptar. Y él me dice, el paquete se ha creado correctamente. Para ver su contenido, pulsa el botón mostrar paquete. Cuando le doy clic, él me abre entonces la carpeta del escritorio, en la cual voy a encontrar el afiche, ¿sí? El documento de Illustrator, el informe, ¿sí? Que es simplemente un archivo de texto, donde me está diciendo qué tipo de documento es, qué modo de color se está utilizando, cuál es el perfil de la fotografía, las unidades de medición, las dimensiones del proyecto, etcétera, etcétera. ¿Sí? En links me voy a encontrar la foto que yo utilicé. ¿Para qué? Para no tener que incrustarla. Y en fuentes me voy a encontrar la fuente que yo utilicé. ¿Sí? ¿Para qué? Para no tener que convertir a curvas. Entonces, ¿esto qué me permite? Esto me permite que si yo necesito abrir este documento y hacerle modificaciones en otro computador totalmente distinto, lo único que debo hacer es instalar la fuente con un doble clic. ¿Sí? Le doy clic en instalar. ¿Sí? Aquí lo estoy haciendo, aquí lo más probable que me va a decir es que la fuente ya está instalada. Listo, le digo que sí, que me la reemplace, no hay ningún problema. Y posteriormente a eso simplemente me voy para el afiche, le doy doble clic, ¿sí? Y él me abre el documento con los cambios y con todo, pues con lo que yo haya hecho. Miren que incluso aquí me abrió otro documento independiente. Este fue el que yo acabé de empaquetar, ¿sí? Pues mire que me aparece, tipografía, ¿cierto? El texto, la imagen, etcétera, etcétera. Entonces cuando yo vaya a llevar ese documento, si yo quiero guardar esto en una USB, lo que tengo que guardar exactamente qué es esta carpeta afiche, ¿sí? Donde están todos los elementos, ¿sí? No únicamente me llevo el afiche, que si yo me llevo únicamente el documento de Illustrator me va a pedir la imagen, me va a pedir la fuente y me va a cambiar todo el diseño. Entonces debo de copiar esta carpeta que se llama afiche carpeta. Y eso es todo lo que tiene que ver uno con respecto a la parte de guardado de documentos y empaquetado de archivos desde Illustrator.